día a todos. Así estoy bien de sonido. ¿Sí? Bueno, la primera canción a la que hacía referencia Fernando hace un rato decía: soy nueva criatura. Y la letra ya la sabemos, ¿no? Lo declara la Escritura: Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado, todos mis pecados libre soy. Lucas capítulo 5. Perdón. Antes de Lucas capítulo 5, Primera Corintios capítulo 1, versículo 27. Primera Corintios capítulo 1. Yo pensaba, ¿qué pasa si en este grupo que estamos acá dividimos en 3 grupos a todos y cada uno tuviera que ponerse en un grupo con el que se identifica? Entonces tendríamos que llamar al grupo 1 el grupo de los necios. Es medio violento, ¿no? El grupo 2 serían los débiles y el 3 los despreciables. Y tendríamos que venir, estar reflexionando a ver en cuál encajamos. O en los 3, o quizás en un solo grupo, como para no sentirnos, no darnos a identificar. Pero habitualmente somos de identificarnos con ciertos grupos, de generar grupos, hasta generar divisiones mostrando qué clase somos, qué estilo tenemos, pero nunca una cosa así. O los grupos de WhatsApp que muchas veces identifican a sus integrantes. Pero no he visto ningún grupo de WhatsApp que se llame los necios, los débiles, los despreciables. Y sin embargo, 1 Corintios 1:27 dice, o sea, el 26 necesitaríamos saber que dice: pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. O sea, hay un llamado de parte de Dios. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, o sea, con un motivo. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, pero el 29, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría en el Señor. Así que soy nueva criatura, pertenece al Señor esa nueva criatura. Y lo que estaba en el pasado, el Señor lo ha dejado ahí, porque hay una nueva criatura, una nueva creación. Ahora sí, vamos a leer Lucas capítulo 5, versículo 27. Este relato tiene muchos detalles que nosotros tenemos que ir teniendo en cuenta, que no se nos escapen, así que tengan fija la lectura aquí. Lucas 5, 27. Después de esto, o sea, de lo que estaba pasando ahí en Lucas 4, hasta en Lucas 5 hasta el 26, dice: después de esto, Jesús salió, o sea, Jesús sale para afuera, a la calle,
y se fijó, o sea, puso los ojos en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Pero paramos acá para hablar de Leví, que es el villano aquí. De ahí viene la palabra vil. Leví era judío, o se llama Mateo, es el que escribió Mateo. Y Mateo significa regalo del Señor, o sea que sus padres, cuando él nació, identificaron y eligieron un nombre que tenía tanto significado para ellos, los nombres, y le pusieron regalo del Señor. O sea, hubo algo espiritual en sus padres, en su nacimiento, de tal manera que mostraron su gratitud al Señor por el nacimiento de este niño. Pero sus padres, quizás nunca, siendo judíos, nunca habrán esperado que su hijo se transforme en esto. Los recaudadores de impuestos era como comprar una franquicia. Para el Imperio Romano, un judío, como que compraba la franquicia, evidentemente habría muchos interesados en cobrarle los impuestos, porque ustedes saben que cuando se trata de plata hay muchos que, como dice el refrán, venden hasta su madre. Ahora, este judío se transforma en un servidor del Imperio Romano, traicionando a su propio pueblo. Pero no solamente eso, él tenía en un camino importante, en un lugar estratégico, su oficina de tributos, donde le cobraban los impuestos, peajes, por cargas, por comercio, por todo. O sea, había que cobrarle impuestos por todo a todo el mundo. Y el Imperio Romano decía: bueno, esto es lo que me tenés que pagar a mí de cada impuesto que cobras. Bueno, ellos llegaban a cobrarle hasta 10 veces más a la gente. Así que eran abusivos, usureros. O sea, había mucha carga de maldad en esta tarea. Entonces, hasta vivían aislados. Estaban, donde ellos cobraban los impuestos, habían soldados romanos protegiéndolos, porque si no, el mismo pueblo los podía matar. Porque habían grupos también que si tenían que elegir a uno para matar, iban a matar a ese judío traicionero. Ahora, este hombre está aquí, sentado en la oficina de los tributos. El Señor pasa, se fija en él y le dice: sígueme. Ahora vamos al versículo 28. Y él, el traidor, dejándolo todo, se levantó de su oficina y le siguió a Jesús. No dice cuánto tiempo pasó, pero dice: Leví, 29, le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. O sea, armó un grupo de bandidos para ir a cenar con Jesús. Perdón, no sé si decía una cena, no, un banquete, dice, capaz que duró más de un día. Un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros de su entorno que estaban sentados a la mesa con ellos. Y acá aparece otro grupo, la policía moral. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús, diciendo: ¿por qué comen y beben con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Fíjense al punto tal que los pecadores estaban por un lado y los recaudadores de impuestos por otro. O sea, como que eran, el único calificativo que tenés es
ustedes son estos, son recaudadores de impuestos. Respondiendo Jesús, no los discípulos, porque ellos vinieron a decirle a los discípulos, y Jesús les dijo, los sanos, o sea, los que creen que están sanos, no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por lo tanto, el Señor le está diciendo, yo vine a llamar a pecadores al arrepentimiento. Esa es mi tarea aquí. Yo vine desde el cielo, me hice hombre, a llamar pecadores a los pecadores al arrepentimiento. Ese es el mensaje de la Biblia, ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el ejemplo que dejó el Señor para que sigamos. Cuando nosotros vamos leyendo, por ejemplo, tenemos este párrafo tan lleno de detalles, tan rico en detalles, pero después tenemos toda la Biblia para ver qué dice la Biblia respecto a esto. Entonces nosotros encontramos, hay cosas que son maravillosas cuando uno las va descubriendo. Porque aquí el personaje es Mateo, Leví, el recaudador de impuestos, el traidor. Imagínense si tenían que explicar el plan de Jesús con sus discípulos, que le digan, bueno, Señor, yo te sigo, pero ¿cómo sería el tema? ¿Cómo sigue? ¿Cómo va hasta el final? Bueno, uno me va a traicionar. ¿Quién sería el que lo iba a traicionar? Es extraordinario porque de todos los discípulos del Señor Jesús, el que tenía el perfil más perfecto, más limpio, más intachable, la mejor foja, todo, era Judas. Judas era, mirá, Judas, dale que administre la plata. Que capaz que mucho la ponía Mateo, porque Mateo era muy rico. Pero si va a haber un traidor acá, capaz que Mateo no lo seguía. Bueno, no sabía del plan, nada. Pero él era un traidor y él lo sabía. Él se sabía traidor. Y no sé cuál era su condición en este momento, pero tiene que haber tenido una carga encima de la formación, de sus padres, de su nombre. Y el Señor pasa, pone sus ojos en él y le dice, vos, seguime. ¿Cómo habrá sido esa mirada? ¿Cómo habrá sido ese tono de voz? ¿Cómo habrá sido todo? De tal manera que él dejó todo. Era un negocio millonario. Era un negocio que estaban todos dispuestos a tomar. Y él dice, lo dejó todo y lo siguió. Pero ¿saben qué es lo lindo? Ver lo que escribe Mateo en el libro de Mateo, porque Mateo escribió uno de los evangelios. Entonces acá podemos ver, estamos viendo acá lo que sucedió y ahora lo giramos y lo vemos desde la óptica de Mateo, de la óptica espiritual de Mateo, de la guía espiritual, de la guía del Espíritu Santo sobre él para escribir. Y encontramos, por ejemplo, Mateo 10:3. Estamos viendo la lista de los discípulos. El 3, el foco es el 3, pero el 1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre espíritus inmundos para expulsarlos, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás,
Mateo, acá se nombra a sí mismo, pero ya estaba. El Señor le había dado poder. Fíjense que dice para expulsar demonios, para sanar enfermedades y dolencias. Y él sigue diciendo, no me olvido que soy el recaudador de impuestos. No me olvido que en mí, en mi vieja naturaleza, vive un traidor. No me importan los demás. No me importa quién era Pedro, quién era Juan, quién era Felipe, quién era Bartolomé. No me importa. ¿Sabes qué? Yo sé de dónde me sacó el Señor. Yo era recaudador de impuestos. Si me alejo de Dios, potencialmente soy un traidor de nuevo. ¿A qué grupo pertenecemos? ¿Al de los necios, al de los débiles, al de los despreciables? Nunca nos olvidemos que de ahí nos sacó el Señor. Pero que nos va a usar y nos va a dar poder por su gracia para que le demos gloria. Mateo 16, 24. Miren cómo prestaba atención Mateo a algunas cosas, en realidad a todo lo que podemos ver, pero había cosas que él remarcó más que otras, como esto. Nosotros leíamos en Lucas que dice, dejándolo todo, le siguió. Pero cuando él escribe, dice, entonces dijo Jesús, 24, a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Este es Mateo el que está escribiendo. Mateo tenía mucho más dinero del que podía llegar a necesitar. Y tenía el potencial de ganar muchísimo más dinero del que había ganado. Pero cuando él vio al Señor que lo estaba mirando y que le habló a él y le dijo, seguime, él ni lo dudó. Y entonces vemos esto. Después, cuando el Señor está enseñando, tiempo después, a él le queda remarcado esto. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y él tenía muy en claro que esa era la condición para seguir a Jesús. Me tengo que negar a mí mismo. Tengo que tomar mi cruz y seguirlo. No puedo seguir en mi vida vieja. No puedo seguir siendo eso de donde Cristo me sacó. De hecho, hay versículos que hablan de lo que éramos. Dice el apóstol, dice, y esto éramos algunos de nosotros. Ladrones, borrachos, violentos, etcétera, etcétera. Pero esa conducta ya no pertenece a la nueva criatura. Mateo 5:46. Mateo sabía Mateo desde el 43 dice, habéis oído que se dijo, hablando el Señor Jesús, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Y dice, pero si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen lo mismo los recaudadores de impuestos?
Cada vez que él escuchaba esto, recaudador de impuestos, a él se le encendían todas las alarmas. Dice, me está hablando a mí. No me olvido de dónde me sacó el Señor. Tenía como un detector de la palabra recaudador de impuestos, publicano. Cuando al Señor lo acusaban y le decían que era, los fariseos le decían que vino que el Hijo del Hombre, el Señor Jesús decía esto en Mateo 11:19, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Eso decía el Señor Jesús. Eso lo dice Mateo también. Al Señor Jesús le decían que era amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Y el Señor Jesús dice, pero la sabiduría se justifica por sus hechos. O sea, la sabiduría demuestra estar en lo cierto por los frutos que da. Por lo tanto, el Señor está diciendo, yo me acerco a ellos porque yo sé los frutos que da acercarse a ellos. Sin embargo, esto que yo le decía a los policías de la moral, decían, no, ¿cómo se va a juntar con pecadores? Imagínense si nuestra posición es, no, yo me junto solamente con gente que es cristiana y nada más. Puede parecer muy noble, hasta religioso, pero la Iglesia de Cristo, que tiene un mensaje para dar, el mensaje que tiene para dar, el mensaje que nos mandó a dar el Señor Jesucristo, es para pecadores. Así que la reacción que tuvo Mateo de decir, vengan todos a mi casa, colegas, que les voy a presentar a Jesucristo y lo que hizo en mí. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a los fariseos, ¿saben qué pasa? ¿Por qué yo me junto con ellos? Porque yo vine por ellos. Y mis discípulos se van a identificar no porque aman a los que son como ellos solamente y a los discípulos. Dios es amor. Y el mensaje de salvación es para que llegue a los que no son salvados. Entonces Mateo entendió bien lo que el Señor mismo estaba diciendo. Yo vine a buscar a los que tienen necesidad de un médico, no a los que se creen sanos. Es más, si nosotros leemos en las cartas de Pablo en 1 Corintios, nos vamos a encontrar con una sorpresa. 1 Corintios 5, 9. 1 Corintios 5, 9 dice, en mi carta yo les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Entonces nosotros podríamos pensar, a ver, ¿qué personas inmorales conocemos? Dice, pero no me estaba refiriendo a la gente inmoral de este mundo. O sea, ¿ustedes piensan que en el grupo de publicanos, de recaudadores de impuestos, no había inmorales? Entonces dice, pero yo no me estaba refiriendo a los inmorales de este mundo, o a los avaros, o a los estafadores, o a los idólatras, porque entonces se tendrían que salir del mundo. Sino que en efecto yo les escribí que no se junten en compañía de ninguno que llamándose hermano en Cristo es una persona inmoral, avaro, idólatra, difamador, borracho, estafador. Con ese ni siquiera coman. Pues, ¿por qué de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Así que si hay alguno así acá, la iglesia lo tiene que juzgar. El Señor dio la tarea a la iglesia de juzgar a alguno si anda en una condición de donde Cristo lo sacó y ha vuelto ahí o a otro vicio, a otra forma. Pero a los de afuera los va a juzgar Dios, salvo
que el mensaje de Cristo llegue y se salven y pertenezcan a la iglesia. Así que nosotros estamos llamados a intervenir en el mundo con el mensaje de salvación. ¿Cuántas cosas en un párrafo tan pequeño para nosotros, para la iglesia de todos los tiempos, que no creamos que somos mejores que los demás? Que no creamos que pertenecemos a un grupo selecto. Por eso la Biblia también nos llama a no causar ningún tipo de división, ninguno. Me acuerdo cuando estaba en Cinco Saltos, en la iglesia de Cinco Saltos, y hubo una división de jóvenes y había dos grupos. Parecía que estaba la clase alta y la clase baja de los jóvenes, y causó un disturbio generalizado hasta que hubo que poner orden, juzgar a los de adentro y resolver eso. Y nosotros tenemos que estar atentos, porque el Señor dice, a los de adentro los va a juzgar la iglesia, a los de fuera Dios. Pero mientras nosotros en realidad lo que tenemos que estar ocupados es en ganar almas para Cristo. Lucas cuenta que una vez va un fariseo a orar y va un publicano a orar. Y el fariseo, esto es lo que yo le decía, policías de la moral, se pone a orar. Pero el Señor dijo, yo no vine a los que se creen sanos. Yo vine a sanar enfermos. De hecho, cuando el Señor se para en la sinagoga aquella vez y lee el profeta Isaías, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí para dar sanidad, libertad, para salvar a los oprimidos por Satanás. Y le dice, hoy esta palabra se cumplió delante de ustedes. Y Lucas relata algo que dice que había un fariseo puesto en pie y oraba para sí mismo. O sea, esa era la forma de orar de estos, de los policías de la moral. De los religiosos. Dice, al final la oración de esa gente es para sí misma. Dios, nombra a Dios, dice, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este que está hablando acá al lado mío, que es recaudador de impuestos. Si estaba orando y era recaudador de impuestos, capaz que era Mateo, capaz que no, capaz que era alguno de los que se convirtió. Pero el fariseo lo tenía identificado, decía, este sigue siendo pecador, y a los ojos de Dios ya era justo. El Señor juzga en Isaías a los que dicen, quédate donde estás, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Qué mensaje tan antibíblico, qué mensaje satánico. Creerme más santo que otros y que no se puedan acercar a mí. El Señor era santo y Él, vengan a mí. Y a Él lo invitaban e iban. Aunque lo juzgaran, que se juntaba con pecadores, no importa, yo a eso vine. Voy por la vida ganando almas para Cristo. De hecho, el Señor dijo, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Vieron que toma otro sentido ese versículo acá? Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y el apóstol Pablo, en esta expresión tan parecida a Mateo, dice, de los cuales yo soy el primero. Yo no soy digno de ser apóstol, dijo Pablo. No soy digno de ser apóstol porque
Porque yo fui perseguidor de la iglesia. Pablo era un apóstol de Cristo, el más grande apóstol. El autor de cuántas cartas que tenemos en la Biblia, y él seguía diciendo, el primero de los pecadores, yo. El recaudador de impuestos, yo. ¿De dónde me sacó el Señor? ¿De dónde me rescató? Al final, a la luz de la palabra de Dios y a la luz de la dimensión eterna, yo soy un necio, soy débil, soy despreciable. Porque si Dios me desprecia en esa condición de pecador no arrepentido, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve ganar el mundo si estoy perdiendo el alma? Que el Señor trabaje en nosotros, que podamos entender que de todo lo que nos pueda ofrecer el mundo nosotros no necesitamos nada para hacer la obra de Cristo. El Señor dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas Él se ocupa. El apóstol dice ahí, yo leí, recién decía el 15:9 de memoria, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, 1 Corintios 15:9, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues yo perseguía la iglesia de Dios. Pero el 16 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Sabes por qué tenés vida eterna hoy? ¿Sabes por qué tenés esperanza eterna? ¿Sabes por qué tenés acceso a una sabiduría que el mundo no puede resistir? Por la gracia de Dios. Nada más. En tu interior sigue batallando todos los días el viejo hombre que nunca mejora, que nunca se cura, que se cree mejor que los demás. Por eso tengamos tanto cuidado y hagamos la obra de Cristo. Ganar almas para Él. El Señor vino a salvar lo que se había perdido. Nada más, ese versículo lo vamos a dejar para el final, que dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales nosotros, cada uno, somos los primeros. ¿Oramos? Padre Santo, gracias por tu palabra. Y sí, Señor, por tu gracia somos lo que somos. Nada hay en nosotros que nos haga dignos de entrar al cielo, de entrar a tu presencia. Fue la obra de Cristo la que nos dio la posibilidad de ser nuevas criaturas. Gracias, nuestro Señor, y ayúdanos a ser valientes para llevar el mensaje de salvación todos los días de nuestra vida y a tener frutos para la gloria de tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.